Estamos conversando sobre la intimidad con Dios, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Qué es lo que el Señor quiere? Hay una pregunta o algo que siempre me dicen y me dan a veces y me dicen, pastor, ¿por qué no ora? Quiero cambiar de trabajo. Es más, a veces vienen y me dicen, pastor, ¿por qué no ora? Estoy teniendo problemas con mi marido. Es más, a veces vienen y me dicen, mire, ¿cómo puedo hacer para que mi esposa entienda esto? Ahora, muy pocas veces, y diría casi nunca, viene alguien y me dice, pastor, ore, que quiero profundizar mi intimidad con Dios. Muy pocas veces alguien viene y me dice, ¿cómo puedo hacer para profundizar mi intimidad con el Señor? ¿Cómo puedo hacer para orar más? ¿Cómo puedo hacer para entender más la palabra de Dios? Es decir, recibo muchas preguntas y pedidos que son genuinos, son válidos. No estoy diciendo que no es válido ni es genuino, que es válido y que es genuino. Pero casi nada en cuanto a nuestro vínculo con el Señor. Por eso es que quiero que hoy nos podamos replantear si queremos conocer más a Dios. Si realmente queremos intimar más con el Señor. Porque a veces, si lo queremos, no lo transmitimos. Queda en el deseo nada más. ¿Te acordás que intimidad era esa relación entre dos personas, profunda, personal, confidencial e impulsada por el amor, no por el beneficio, no por el tomar y dame? ¿Sí? Intimidad es esa relación entre dos personas profunda, personal, confidencial, impulsada o motivada por el amor. Es decir, cuando decimos intimidad con el Señor es que yo quiero esa relación con Él, una relación no light. ¿Vieron? Ahora está el toco y me voy. No el toco y me voy. Y donde me mueva no la añadidura, me mueva el amor, el agradecimiento. Mira, en el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 3, Oseas 6:3, te lo voy a leer. Dice, esforcémonos por conocer al Señor. Él vendrá a nosotros. Tan cierto como que sale el sol, tan cierto como que la lluvia riega la tierra en otoño y en primavera. Es decir, hay realidades de la naturaleza que se cumplen. Y que a pesar de que el hombre toca la naturaleza y a veces vieron hay algunos cambios, pero hay leyes creadas por Dios en la naturaleza que todavía perduran. Y eso nos da certeza. Pero dice el profeta, nos dice Dios, esforcémonos por conocer al Señor. ¿Te estás esforzando? Cada uno nos contestamos, ¿no es cierto? O lo tomamos a la liviana, o lo tomamos cuando nos queda tiempo. Esforcémonos. ¿Por qué es urgente nuestra intimidad con el Señor? ¿Por qué? ¿Por qué nos tenemos que esforzar en nuestra intimidad con el Señor? Que va más allá, vuelvo a repetirte, de la simple lectura, del simple devocional, de la simple oración. Acordate, está bien hacer cosas para el Señor. ¿Está bien? Pero acordate que el Señor le dijo a sus discípulos, muchos dirán en aquel día, Señor, Señor,
profetizamos nosotros en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor dice, entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es decir, ¿qué es lo fundamental? Es conocerlo al Señor. No quiere decir que no tenemos que hacer, no quiere decir que no tenemos que servir, pero lo importante es conocerlo al Señor. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, declaró el Señor Jesucristo, cuando estaba orando al Padre en Juan capítulo 17. Y es urgente que lo conozcamos al Señor. Es urgente porque Él quiere revelarse a nosotros. Para Él es prioridad el revelarse a nosotros. Para Él es prioridad intimar con nosotros. El tema es si es prioridad para nosotros. Y Él quiere revelarse a nosotros. Él quiere revelarse a nosotros porque busca que lo conozcamos más. Busca que sepamos bien quién Él es. Él quiere que lo conozcamos porque Él quiere revelarse en esos yo soy personales para cada uno de nosotros. Él quiere ser esa agua que refresque nuestra vida. Él quiere ser realmente ese pan que llene nuestras necesidades, aún las más íntimas que nadie conoce. Él quiere revelar sus atributos a nuestra vida. Él quiere que lo podamos ver y conocer como el Todopoderoso, como el que todo lo sabe, como el que es benevolente, es decir, que es incondicional hacia cada uno de nosotros, que nos ama en forma incondicional. Él quiere revelarse. El tema es si nosotros queremos. Es urgente porque Él quiere revelarse, es urgente porque Él quiere obrar a través nuestro. Es verdad que el Señor dijo que si ustedes aún las piedras, ¿no es cierto?, hablarían, pero Él quiere en esta época, en la época de la gracia, Él quiere obrar a través nuestro. Por eso tenemos que conocerlo. Él quiere darnos realmente sentido a la vida. No te olvides que Él preparó buenas obras para que andemos en ellas desde antes de la fundación del mundo. Y si no lo conocemos íntimamente, no vamos a descubrir esas buenas obras que Él preparó para cada uno de nosotros. ¿Realmente queremos conocerlo más íntimamente? Cuando yo trabajaba en el banco, había un ítem dentro del recibo, ¿sí?, que decía incentivo. Y algunos, tal vez, usualmente se usa un ítem, creo que dice incentivo. ¿Qué era el incentivo? Era algo que te daba adicional al sueldo básico para motivarte, para incentivarte ¿a qué? A no faltar, a no llegar tarde, a tratar de no pedir días por nada. Entonces, ¿qué pasa? Te daba, si vos no, digamos, hacías buena letra y no faltabas y no llegabas tarde, tenías ese incentivo. Si faltabas o llegabas tarde, te lo iban bajando en proporción. ¿Sí? Nosotros también tenemos incentivos, no tal vez en dinero, pero hay incentivos que nos tienen que motivar a buscar la intimidad con el Señor, a responder a esa urgencia, a eso importante de Dios de quererse relacionar con nosotros. Yo pienso que el primer incentivo es la venida del Señor. El Señor viene. Fíjate lo que dice en 1 Juan capítulo 2, versículo 23. Y ahora, hijitos, permaneced en mí, para que cuando se manifieste Cristo, porque está hablando del Señor, tengan confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Te lo vuelvo a leer. Y ahora, hijitos, permaneced en Él,
para que cuando se manifieste tengan confianza, para que en su venida no se alejen o no nos alejemos de Él avergonzados. Es decir, que tenemos que permanecer en el Señor, tenemos que permanecer en intimidad con Él, tenemos que permanecer cerca de Él, para que cuando el Señor se manifieste y Él venga, no tengamos que alejarnos de Él avergonzados. ¿Por qué? Porque no estamos en intimidad, porque no estábamos permaneciendo en Él, porque no estábamos obedeciéndole, porque no estábamos en comunión con Él. Porque cuando venga el Señor realmente se va a evidenciar en plenitud cómo es nuestra vida. Y el apóstol Pablo dice, permanezcan en el Señor, para que cuando Él venga, no se vayan avergonzados, porque van a quedar completamente en evidencia cómo están en relación con el Señor. Y el hecho de que el Señor venga nos tiene que alentar, nos tiene que incentivar a buscar la intimidad con Él para no ser avergonzados ese día cuando Él venga. ¿Qué otra cosa nos tiene que incentivar? Mira, 1 Juan capítulo 3, versículo 1. El hecho de que somos hijos de Dios. Dice, mirad con cuál amor nos ha dado el Padre para que sean llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no los conoce, porque no le conoció a Él. Mirad con cuánto amor nos amó el Padre. El Padre nos ama y nos amó de tal manera que somos hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce. Ahora, si somos hijos de Dios, el mundo no nos conoce porque somos hijos de Dios. Ahora yo digo, ¿nos conoce el Padre? Sí. ¿Nosotros lo conocemos al Padre? ¿Lo conocemos en plenitud? ¿O sabemos la descripción del Padre? ¿Me entendés por ahí la diferencia? Una cosa es saber describir a la persona y otra cosa es conocerlo en intimidad a la persona. Una cosa es poder definir que Dios es amor y otra cosa es vivir y evidenciar y darme cuenta en mi vida y sentir el amor de Dios. Y como hijos tenemos este gran privilegio de poder entrar a la presencia de Dios, de poder intimar con Él, de poder conocerlo más. Y el mundo esto no lo tiene, porque no lo conoce a Él. No lo conoce a Él. Por eso es esa nuestra pasión. Mira, vamos a buscar Filipenses. Te voy a pedir, si querés, acompáñame. Y si no, yo te lo voy a leer. Pero en Filipenses capítulo 3, podemos ver la primera y la prioritaria pasión del apóstol Pablo. Y la principal pasión del apóstol Pablo es hoy en día nuestro desafío. Dice en Filipenses capítulo 3, versículo 7. Pero todo esto, ¿qué es todo esto? Lo que venía hablando antes el apóstol Pablo. ¿De qué venía hablando antes el apóstol Pablo? De todo su currículum. De todo lo que él era. De todos sus títulos eclesiásticos. De todo dónde había estudiado, con quién había estudiado. Todo lo que él había hecho. ¿Sí? Ahí, había sacado todo su listado. Y dice, pero todo esto, que antes valía mucho para mí, ahora, a causa de Cristo, lo tengo por algo sin valor. Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo. Y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él y encontrándome unido a Él. No con la justicia propia adquirida por medio de la ley, sino con la justicia que se adquiere por la fe en Cristo, la que da Dios con base
en la fe. Lo que quiero es conocer a Cristo, sentir en mí el poder de su resurrección y la solidaridad en sus sufrimientos, haciéndome semejante a Él en su muerte. Espero llegar a la resurrección de los muertos. No quiero decir que ya lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto, pero sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo, puesto que Cristo me alcanzó primero. Fíjate la declaración de cuántas cosas para Él, que las describe antes, léelo después si querés, eran orgullo, ¿sí? Era su chapa, era lo que Él era. Él podía estar orgulloso por todo eso. Y sin embargo lo considera como pérdida. ¿Sí? Claro, él ahora hasta ese momento tenía un listado que era todo lo que le había ganado en la vida. Y lo cambia, lo deja a un lado, lo desecha. Fíjate que el versículo 8 dice, y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, dice en la versión 60, por la excelencia del conocimiento. Es decir, él ahora estima a otra cosa más de valor. ¿Qué era lo que él estimaba más de valor ahora? Conocer a Cristo Jesús. ¿Lo conocía? ¿No lo conocía? Pero ¿no lo había conocido en el camino a Damasco? ¿No lo conocía cuando él iba, ya sea a caballo o parado, y se cayó en tierra y escuchó la voz del Señor que dijo, Saulo, Saulo? ¿Cómo conocerlo de vuelta? Pero está hablando de algo más profundo. Él está hablando de intimidad. Él está hablando de esa relación, de dedicar tiempo, no del toco y me voy. Él está hablando de ese proceso que empieza en la salvación, sigue en la santificación hasta llegar a la glorificación. Y él estaba caminando ese proceso y dice, todo esto ahora lo tengo como basura. Ahora tengo algo por excelencia, busco la excelencia. No la excelencia en el título, no la excelencia en lo material. Y te aclaro, eso no está mal buscarlo. Es más, como cristianos tenemos que buscar la excelencia en toda área de la vida. Pero él ahora está hablando de una excelencia, que es la excelencia de intimar, de conocerlo al Señor. Esa es la excelencia que él ahora estaba enfocado en eso. Ese conocimiento que habla el apóstol Pablo. ¿Sí? Dice, porque Dios que nos mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, y el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué está hablando ahí el apóstol Pablo? Está hablando de ese conocimiento profundo. Fíjate que habla del conocimiento de la gloria de Dios. Cuando vamos al original griego de la palabra conocimiento, es gnosis, de donde vienen los gnósticos, ¿sí? Gnosis, que quiere decir conocer. Pero esa palabra significa comunión secreta, reverencial, profunda, casi mística, en el buen sentido de la palabra mística, de una deidad. Es decir, que lo que Pablo estaba hablando es que él quería conocer, quería tener una comunión trascendente. No esa cuando lo conoció en el camino a Damasco, una comunicación trascendente, algo que trascienda lo momentáneo, lo cotidiano. En el Antiguo Testamento se usa la palabra yadá, ¿sí? Que habla de conocimiento íntimo. ¿Vieron cuando los profetas, Dios a través de los profetas habla de la infidelidad del pueblo de Israel? Y asemeja esa infidelidad con la infidelidad del esposo a la esposa en la relación sexual, ¿sí? Ahí está usándose esa idea en el Antiguo Testamento, de ese conocimiento íntimo que el pueblo había perdido
y se había volcado a los ídolos. Es decir, que lo que el apóstol Pablo está hablando y Dios quiere en nosotros es una comunicación con Él trascendente, íntima. Eso es lo que estaba el apóstol Pablo poniendo como meta en su vida. ¿Es la nuestra? ¿Es nuestra meta? Buscar ese conocimiento trascendente de Dios. Cuando habla del apóstol Pablo de la palabra basura, que traduce en la versión de Dios habla hoy, ¿sí? En la 60 o en algunos antiguos habla de despojo, desecho, estiércol sería la traducción, ¿sí? Excremento es la traducción, sería. Es decir, que Dios, que el apóstol Pablo consideraba todo como estiércol, como un excremento, como basura, como algo que no tiene sentido, que es un desecho. Claro, al lado de conocerlo al Señor. Y fíjate que el apóstol Pablo dice que ese conocimiento, aún conocerlo en sus sufrimientos, y compartir los sufrimientos de Cristo, o sea que el conocimiento te tiene que llevar aún a sufrir como sufrió el Señor. Estamos nosotros con ese mismo deseo, que podamos salir hoy en este momento con ese deseo, que empecemos a orar por ese deseo, que empecemos a accionar hacia ese deseo y conocerlo más a Él, de poder considerar todo en segundo plano, como basura, comparado con conocerlo más al Señor. No te estoy diciendo que dejes de trabajar, no te estoy diciendo que dejes de estudiar, no te estoy diciendo que dejes de progresar en la vida. Lo que te estoy diciendo es que pongas como excelencia en primer lugar el buscar una intimidad, una comunión trascendente con el Señor. Que busques más, que no te conformes con lo que tenés. Que no te conformes con el devocional livianito, que no te conformes con la hojita, que no te conformes con 5 minutos de oración y me voy a trabajar. Que busques más, que busques la excelencia, que busques aún evidenciar en tu vida el sufrimiento que tuvo Cristo Jesús. Me vas a decir, pero va a costar. Va a costar. El apóstol Pablo dice, no te digo que ya lo alcancé, sino que sigo a la meta. Esa debe ser nuestra meta. La intimidad plena, esa relación plena con el Señor la vamos a tener cuando estemos con Él, en la glorificación. Pero mientras tanto ahora estamos en el camino de santificación. Santificación. Vamos a inclinar las cabezas, vamos a orar. ¿Cómo evaluarías tu intimidad con el Señor si te tenés que calificar? A ver, calificate en tu interior para vos. De 1 a 5. 0 no porque estás teniendo tu tiempo con el Señor. Pero de 1 a 5, ¿cómo te calificarías? ¿Te pondrías un 4? ¿Te pondrías un 3? ¿Cómo nos calificaríamos cada uno? Yo no sé cómo se calificó el apóstol Pablo, pero lo que sí sé es que él quería no un 5, quería la excelencia. Estaba disconforme con lo que tenía, quería un poquito más. Y eso es lo que quiero que en este momento nos llevemos cada uno de nosotros. La disconformidad y buscar un poquitito más. Padre, te queremos dar las gracias
por este tiempo que pudimos estar alabándote, por este tiempo que pudimos estar meditando en tu palabra. Señor, ayúdanos a estar disconformes, a no conformarnos con nuestra vida espiritual, a no conformarnos con nuestro tiempo a solas con vos, a querer más, a buscar más, a desear más intimidad, a buscar la excelencia, a buscar algo trascendente, distinto. Padre, gracias porque vos nos estás esperando. Vos querés intimar con nosotros, vos querés manifestarte en plenitud en nuestras vidas. Vos querés que te conozcamos, vos querés obrar a través de nuestras vidas en plenitud. Ayúdanos, Padre. Realmente que tu Espíritu Santo trabaje y siga trabajando en nuestras vidas. Y nos inquiete y no nos deje ni dormir hasta que no podamos vivir en plenitud en tu voluntad. Padre, te necesitamos. Ayúdanos también ahora al salir de este lugar. Seguramente Satanás va a querer arrebatar la decisión que tomamos o lo que vos nos dijiste. Padre, cuídanos, protégenos para que podamos vivir tu palabra y no solamente ser oidores de ella. Y Padre, y todo esto te lo pedimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.